gente, le quiero explicar un concepto bueno y clave, que es una administradora de riesgos laborales. ¿No le suena? Se lo pongo como lo dicen en la tele. Le pregunto, ¿sabe usted qué es la ARL? Oiga, pongamos que usted se encuentra en su trabajo y que Dios no lo quiera, a usted le pasa algo malo, un accidente trabajando o algún tipo de enfermedad. Eso es lo que se conoce como un riesgo laboral. Óyeme, ¿quién paga el médico y los medicamentos, nene? Tu seguro laboral, o mejor dicho, la ARL, que debe de encargarse y ayudarte con los casos de accidente y enfermedades que te pasen en tu trabajo. Si eres empleado en cualquier tipo de rubro, pues déjame decirte que tú tienes el seguro. Oye, me busca información, saber es importante, hermano, ya que te cubren si pasa algo de camino a tu trabajo. Y atento a los videos de la TV y las redes, que te diré los beneficios que tienes con la ARL. Tu seguro laboral te ayuda y te conviene. Más información de cómo usar los servicios de la ARL. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna de Teleimpacto, que es al final de la tarde y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una institución verdaderamente de servicio al prójimo, al más desamparado. 809-443-8010. En ese número usted puede recibir todas las informaciones necesarias para hacer su copiosa contribución al fortalecimiento económico de esa institución que es para servirle a los más desamparados. 809-443-8010. Voy a comenzar el programa invitándole a que lean el blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo, el doctor Vincho Castillo. Ese blog, que es un complemento de la respuesta, como él le ha señalado, y trata temas realmente
de mucha, diríamos, de mucha pedagogía, como yo le he señalado otra vez. Y el doctor Castillo, uno de sus temas, diríamos que lo ha hecho con insistencia, con prolijidad. También yo ayer señalaba el caso de nosotros con otros tópicos, pero el doctor Castillo en ese asunto del PLD, la convivencia partidaria, todas sus advertencias, realmente que han caído en saco roto, como se dice, en el vacío, no le han hecho caso, no le han oído, como él señala. Esta vez él trata reflexiones acerca de la hipocresía y sus desorientaciones. Señores, cómo él ha insistido tanto en recordar el pasado, ese pasado que tuvimos político, diríamos el primer tercio del siglo XX, donde él ha recreado todos aquellos problemas que le trajeron a la República y que yo señalaba ayer o antes de ayer, no recuerdo, sobre las sociedades en transición, que voy a seguir con ese tema cuando termine este. Y el doctor Castillo ha recordado, ha recreado todas aquellas situaciones que se presentaron entre los liderazgos, tratando de influir, pero es lo que él dice, se ha impuesto las pasiones, el odio, ese oprimente, dice, comportamiento del dominio, del poder del dominio, que las cosas, la gente se aloca, como se dice vulgarmente, pero otros pierden realmente el sentido de la realidad. El doctor Castillo hace mucho énfasis en el pasado y señala aquí cómo él en Washington, en el frontispicio de un edificio allí en Washington, el monumento a la Segunda Guerra Mundial, cómo él nos recrea o nos trata o nos retrata, vamos a decir, ese pensamiento, el pasado, preludio del futuro. Señores, y realmente el pasado, hay que recordar el pasado para usted saber cómo enfrentarse al presente y al futuro. Hay que estudiar el pasado, pero aquí hay gente que pierde, se obnubilan, se ennublan y no hay forma de que la razón la salte y le llegue. Y es una situación de enemistad, de puñales, de fiesta de puñales, de baile de puñales, como dice el doctor Castillo. Y que todo estos preludios, todas estas situaciones que hay para reunión del Comité Central, lista de precandidatos, elecciones primarias abiertas en octubre, toda esta excusa, ¿cómo van a llevar ese PLD sin unidad y sin unión? En ese estado de desunión, ¿cómo puede terminar aquello? Dice él, en la cena de Baltasar, el rey Baltasar, ese rey hijo de Nabucodonosor. Señores, eso de la cena de Baltasar, que es una obra de Pedro Calderón de la Barca, genial. El alcalde de Zalamea es de Calderón de la Barca. Yo recuerdo una expresión del alcalde de Zalamea, Crespo, pero ¿cómo? Yo no sé si era Pedro Crespo, ¿cómo se llamaba? El personaje de la novela, del drama, de la obra teatral de Calderón de la Barca, dramaturgo tremendo español, de los mejores del siglo de oro español. Y él, un noble del ejército, del rey, le dio posada en su casa, pero Crespo era un empresario agrícola, parece, en la zona. Y el hombre, Álvarez, no me acuerdo, o Álvaro, que no recuerdo, un capitán, pues violó a su hija
Y él trató por lo menos de decirle, mire, cásese con mi hija porque es la única forma de quedar bien nosotros ante esta afrenta que usted nos ha causado con la hija, mi hija Isabel, y el hombre se negó a casarse. Y yo recuerdo haber leído, creo que fue en un libro de Balaguer, que leí, en temas históricos, temas literarios y literarios, algo así, no me acuerdo ese libro de Balaguer. Pero Balaguer recrea en un parrafito algo que dijo el Pedro Crespo. Dice, bueno, al rey la hacienda y mi vida se la daría. Si hay que darla, se la doy. Pero el honor no se lo puedo dar porque el honor es del alma y el alma solo pertenece a Dios. Recuerdo esa expresión del alcalde de Salamea, que es magnífica, ahora es Pedro Calderón de la Barca, y que el doctor Castillo termina ese trabajo precisamente con una obra de Calderón de la Barca, que es la cena del rey Baltasar, o de esa, no sé si es la boda o la cena del rey Baltasar. Baltasar era hijo precisamente de Nabucodonosor II, que fue el que arrasó el templo de Jerusalén. Pero ahí él se robó aquellos vasos sagrados y todas aquellas utilerías que habían en el templo. Y esos vasos fueron profanados en la cena de Baltasar y eso se armó de pelote, me imagino yo. Pero esa obra magnífica de Calderón de la Barca, señores, lo que recrea es que eso crea un desorden en el ambiente, en esa cena de Baltasar. Y aparecen unos escritos diciéndole que Baltasar va a morir y que eso es una blasfemia y que eso, bueno, le va a llegar, toda la desgracia le va a llegar a Baltasar. Y solo Daniel, una especie de especialista en eso, en descifrar esos mensajes, advertía esas cosas. Realmente parece que el doctor Castillo, esa es su conclusión. Es decir, todo eso en el PLD va a terminar como la cena de Baltasar. Realmente, en una gran desgracia, no porque él sea un predictor de esas cosas, sino que eso es lo que se adelanta. Ayer nosotros hablábamos precisamente, hemos estado hablando de eso, de las posibilidades de que esas reuniones, esa convención, no la reunión del sábado, pero que puede ser problemática, pero fíjense, hoy se está llevando a cabo una audiencia en el Tribunal Superior Electoral por una necedad, algo de psiquiatría política. Porque el abogado que planteó eso es un abogado que está de psiquiatra, que es Julio Curi. Julio Curi está de psiquiatra, definitivamente un hombre que ha perdido el juicio. Se ha nubilado, ha perdido la razón y todo, como diríamos, como mente de alquiler, se ha señalado, contratista legal del Estado, qué sé yo. Ese joven ha perdido todo lo que es la racionalidad y se ha convertido en una especie de dinamitero del orden político y judicial en el país. Y se ha inventado una fórmula ahí de que Leonel Fernández y Hipólito Mejía no pueden ser candidatos porque esa gente fueron ya candidatos con una constitución, una cosa disparatada. Lo han llevado al Tribunal Superior Electoral, pero hay que acogerlo. Entonces se aparece un señor que se llama Fred Esmirdo, que ese otro parece que está o en busca de notoriedad o asuntos de bolsillo, qué sé yo, lo que ese señor busca. Pero usted sabe que esos no son personas representativas ni de políticos ni de la sociedad. La gente que ha llevado ese caso allí no tiene ninguna representatividad, ninguna jerarquía, no tienen nada, simple y llanamente buscando la forma de que le llegue algo, digo yo, para que le paguen la necedad, porque eso es una necedad. Pero el ambiente tenso, el ambiente de confrontación, de
como hemos dicho nosotros, de grupal que hay en ese partido, lleva todas esas sandeces y a todas esas, diríamos, todas esas disquisiciones y todas estas expresiones y comportamientos de psiquiatría política, de esquizofrenia política, de necear y de crear un ambiente como de desconcierto y de, bueno, una cosa que realmente uno se siente hasta indignado muchas veces. Yo no sé si esas cosas, el que las genera cree que levanta alguna adhesión o suma. Eso es lo que hace que le resta a uno y le suma a otro. Este es un país que le encanta asumir la defensa de las víctimas. Eso ha sido probado en este país. Le encanta defender a las víctimas. El pueblo dominicano tiene eso. No sé si será una virtud o si es será una condición que el pueblo dominicano ha sufrido tanto y ha tenido tantas vicisitudes que hasta Joaquín Balaguer, en su discurso de entrada como asiento para ocupar asiento de número en la Academia de la Historia, escribió su discurso de entrada fue el azar y el pueblo dominicano, precisamente donde hace todo un resumen histórico de los avatares a que se ha visto envuelto el pueblo dominicano y cómo ha logrado salir o sobrevivir a todos esos avatares. Y señala él gracias a la mano poderosa de la providencia divina. Solo la providencia ha cuidado al pueblo dominicano. Bueno, entonces así es que andamos en esta sociedad que ahora está muy alterada, como señala el doctor Castillo. Principalmente él lo ha referido o lo ha circunscrito al PLD como la organización de poder y una organización que dejó Juan Bosch y que murió Juan Bosch creyendo que ha dejado una gran institución política para defender al país. Pero lo que le ha saltado son las particularidades, las individualidades, dice doctor Castillo, las ventajas y provechos que han actuado como jabalíes mucho en este ambiente, este baile de puñales, como señala el doctor Castillo, donde el odio, las aberraciones, la envidia, las estocadas y todas estas cosas son las que realmente parecen que son las que deben ser premiadas en esa organización. Yo ayer y antes de ayer, si mal no recuerdo, o en estos 3 días, en esos 2 días anteriores al de hoy, yo he hablado de las sociedades de transición. Decía yo que en las sociedades de transición son hasta instructivas, nos dan enseñanza, porque ¿qué domina? ¿Qué fuerza domina en ese tipo de sociedades? Las mismas que nos condujeron en tiempo pasado, y recordando el pasado, como dice el doctor Castillo ahí, a la ruina que vimos de la República en ese pasado de hace 80 años, 89, casi 90 años. Es decir, las mismas fuerzas que dominaron aquel ambiente del 30, del 27, del 28, con todo aquel, y antes ya con la muerte de Moncácer y todo lo que vino, la intervención norteamericana y luego la elección para tratar de respirar aire diríamos, sin impurezas. Entonces miren lo que vino. Todas son las mismas fuerzas que dominan para la ruina. Vino ¿qué? Allá vino el desorden de Vázquez, la extensión, luego la reelección y luego la dictadura. Eso fue lo que nos trajo la dictadura. Aquí al presidente que hubo que luchar
un año luchando contra un silencio que tenía el presidente que no daba pista de nada. Y decía y hablaba, algunos nos aventuramos a decir que no iba, y yo fui de los que me aventuré con tiempo a decir que habían condiciones ya que me señalaban que él no podía asistir. Pero tenían los temores muy válidos, fundadamente válidos, habían temores de que la sociedad podía presentar situaciones parecidas a las que la llevaron a esa ruina del 30. ¿Por qué? Bueno, porque entonces viene una especie de cambio y continuidad, que Trujillo usó el cambio y continuidad. Es decir, yo salgo, pongo un presidente y un vicepresidente, Peinado, Troncoso, muere Peinado, viene Troncoso, pasa Troncoso, vuelve el jefe. El jefe vuelve con sus reelecciones, se instala allí, la situación internacional comienza a pintarle mal y entonces la pela a su hermano y sale. Y vuelve y entonces la situación se empeora más y entonces deja a Balaguer, a Joaquín Balaguer, y cambia a su hermano. Es decir, se van acomodando las cosas. Y así se fueron acomodando las cosas. Pero bien, entonces en el PLD, en medio de todas estas situaciones que se han presentado en esta transición, diríamos, los últimos 58 años después de la muerte de Trujillo, y casi veíamos situaciones similares, casi situaciones similares a las que se presentaron allá. Si el presidente hubiera aceptado y se impone en una reforma y repostulación y bueno, y aplasta y se sigue, pero él dice, yo me voy a someter al pueblo, a la democracia que me condene. Y ahí hubiéramos tenido 4 años más, los americanos se hubieran hecho de la vista gorda. Desde luego, la situación internacional no es la misma. Cuando Trujillo se pudo prolongar, había una situación de guerra fría, de guerra mundial, los Estados Unidos no estaban en esta cosa, ¿y para qué crearse problemas? Decían en la zona, ¿para qué vamos a buscar democracia y comunismo creciendo para acá, mientras nosotros estamos luchando por allá con aquella gente? Es mejor que se queden esos dictadores. Ese es nuestro dictador, ese es nuestro hijo, como decía el presidente Rubio, se atribuye a haber dicho. Pero es nuestro malandrín. Es un malandrín, pero es nuestro malandrín. Porque había que justificar eso. Ahora los tiempos son distintos, se sabe, y hubo freno. Pero fíjense cómo en estas sociedades todavía andamos en esas mismas cosas. Y el doctor Castillo, fíjense cómo nos habla del pasado, precisamente para refrescarnos lo del presente y lo del futuro. Bueno, pues con eso que yo decía ayer de las sociedades en transición y qué está pasando en el PLD, señores, se han ido agravando todos esos problemas, porque ese caso del Tribunal Superior Electoral, fíjense, pues eso todo se atribuye a todo ese, eso es parte, diríamos, de la, como si fuera un ciclón, pero la periferia del ciclón, los vientos que dejan cuando pasa o el ciclón sigue activo y deja ráfagas, y todavía quedan esas ráfagas que son penosas, repito. En medio de todo eso, cuando nadie esperaba que iba a salir una precandidatura, como se ha señalado, la del joven que estaba en obra pública, que ya uno sabe, o sabía realmente que eso iba a traer una serie de inconvenientes, tanto a lo interno de la facción del presidente, como al externo, porque es un señor que realmente genera cierto rechazo y genera muchas especulaciones. Él mismo dice, señor, el que tenga algo contra mí, que me lo diga o que me lleve a la justicia, qué sé yo. Yo decía ayer, él tiene que explicar cosas, porque, por ejemplo, si ya él no está en el cargo después de 7 años y aspira a dirigir el país y habla de transparencia y de continuidad, tiene
tiene que dar explicaciones de sus bienes, con qué entré al cargo y con qué salgo del cargo, porque eso es muy importante. Incluso las relaciones de sus empresas, porque es un empresario. Hay empresas, por ejemplo, ahí que tienen seguros aéreos a todos los empleados o a miles de empleados públicos. Esas cosas usted no sabe qué generó aquello, quién lo promovió, quién lo aceptó. Esas cosas, a él le conviene aclarar todas esas cosas porque ya él es un hombre que se va a convertir en un referente moral del país. O sea, si ese joven llegara a ser presidente de la República, es el referente moral del país. ¿Ustedes se imaginan que llegue a la presidencia un hombre cargado de errores y cargado de intransparencia y de una nebulosa cubriéndolo todo y con tantas dudas? Esas cosas no van a quedar bien. Entonces, por eso yo señalaba lo que es el cambio y la continuidad. Y tal vez se necesita continuidad y cambio, que tal vez lo que presentan otras facciones de la oposición y diríamos el mismo caso de Leonel Fernández. Aplicaría más para Leonel Fernández como presidente del PLD y precandidato y que pudiera ser el candidato del PLD. Y dirá, miren, yo quiero la misma continuidad de mi PLD, pero tiene que haber un cambio de mando. Entonces son dos corrientes dentro del mismo Partido de la Liberación Dominicana. Cambio y continuidad, es decir, cambiamos de cara, pero continúa el danilismo. La política de Danilo van a seguir, bien. O continuidad del PLD y cambio de política y cambio de cara, etcétera, etcétera. O de mando, o de dirección, o de políticas públicas, o de desempeño del cargo. Son totalmente distintos, libros distintos. Bueno, entonces, esas cosas no hay duda que han alterado ahora mismo lo que venía haciendo, no solo porque le crea un ambiente, diríamos, de más hostilidad o peligrosidad a Leonel Fernández, que es lo que se ha señalado. O se piensa o se dice, el mismo precandidato ha señalado como que se le teme a él y que ahora él es la amenaza de Leonel Fernández. Yo no creo que él sea una amenaza de Leonel. Él no tiene, hemos dicho, porque él no tiene la dimensión, la jerarquía, la experiencia. El propio doctor Castillo, en una entrevista que le hiciera en el periódico El Caribe, señalaba el único hombre o el único candidato apto para ejercer el poder con la experiencia, la habilidad, la destreza, la misma condición jerárquica, humana, su comportamiento, diríamos, manso, dulce, tranquilo, un hombre no ofensivo como Leonel Fernández. Es decir, esas cosas, experimentado, no es hombre de venir como diríamos, a inventar, sabe por dónde que hay que hacer las cosas, diríamos, cómo anda el mundo, lo sabe Leonel Fernández, tiene muy buenas relaciones internacionales, es todo un intelectual del poder, entonces esas cosas hablan. Ese señor no le puede temer a un candidato que sea, diríamos, un candidato diríamos, casi del arte de Birlibirloque, como yo decía ayer. Lo que hay es, los temores es que ese candidato que lo asuma el presidente personalmente y use ese candidato para confrontar ahí es que vienen los problemas, como señalábamos nosotros. Problemas serísimos que se van a dar a lo interno de ese partido, porque eso sería un frentismo contra Leonel Fernández, como decíamos nosotros la semana pasada. Eso no hay duda que va a generar más tensiones. Yo traté de explicar ayer en mi forma de ser o de ver las cosas, mi limitada experiencia, y veía yo las deformaciones que trae eso, que ya se ha perdido
la confianza se ha perdido, la palabra compañero, ya eso se fue por la borda. El propio doctor Castillo señala muchas de esas, realmente de esas acciones que se ven ahí tan hijas de las pasiones, del deseo inmoderado de poder, oprimentes, dice él, dañinas, hijas de que llevan a la traición y a todo aquel, realmente traicionando incluso al pensamiento del líder de Juan Bosch. Esa es la pura verdad, ¿eh? Realmente ese partido de Juan Bosch, que realmente de los pocos que de esa situación, diríamos de post 30, de los escritores o de los intelectuales que post periodo del 30, durante la dictadura de Trujillo, mantuvo un criterio realmente intelectual, serio, bien pensado, fue Juan Bosch. Un hombre que se distinguió y espigó, como se dice, en el exilio por encima de todo el mundo, como un intelectual de primer nivel, don Juan Bosch, y un político serio. Un hombre sin tachaduras, un hombre realmente de pensamiento recto como Juan Bosch, de exactitud moral y ética. Eso fue Juan Bosch. Nadie le puede cuestionar eso a Juan Bosch. Y ese señor fundó dos partidos y el último que fundó, lo fundó creyendo o murió creyendo que con esa herramienta el pueblo dominicano estaba a salvo. Y es lo que precisamente el doctor Castillo plantea. Pero fíjense cómo anda el PLD. Y si esa es la garantía, óigame, no vamos a estar realmente a la altura de los tiempos. Si el PLD no llega con unión, con unidad verdadera, si no llega consciente de que no puede tratar de sorprender a nadie, porque es que no hay forma técnica que diga que ese joven puede derrotar a Leonel Fernández en una convención limpia, serena, tranquila, donde la gente vaya y se exprese la conciencia y no la conveniencia. No lo podría derrotar a Leonel Fernández, porque es que es imposible, imposible. Pero si se esfuerza para que luzca derrotable Leonel Fernández de la bisoñez y de la intransparencia, porque es una persona, repito, que tiene muchos cuestionamientos. Entonces, esas cosas, si se endurecen allí y se ponen todos aquellos palos en la rueda, van a traer y van a terminar, van a traer las dificultades y van a terminar, como muy bien ha señalado el doctor Castillo, como la cena del rey Baltasar. Vamos a la pausa y regresamos. Tú sabes cuánto te cubre tu ARL todo el tiempo. Tu seguro laboral te cubre un 100%. Si un accidente en tu trabajo te viene a dañar el momento, tu seguro laboral te cubre un 100%. Si te chocan de camino a tu trabajo, oye esto, tu seguro laboral te cubre un 100%. Si te enfermas en tu trabajo, apréndete este mandamiento, tu seguro laboral te cubre un 100%. Señores, no es relajando, ustedes escucharon bien. En el trayecto a tu trabajo te cubrimos también. ¿Y quién paga ese seguro? Eso lo tiene toda la gente y lo paga tu empleador, o mejor dicho, tu jefe. Y yo sin pagar ni un peso, ¿cómo es que eso se mueve? Asegúrate que tu empresa esté afiliada a ARL. Tu salud 100%. Así cualquier es fotogénico, tu ARL te cubre todos tus gastos médicos. Y que esa ARL, ya te lo dijimos claro, es el seguro que te cubre por lo que pasa en tu trabajo. 100% real, 100 te cubre tu ARL. ¿Tú sabías? Pues ve y dile a la gente que tú quieres. 100% real, 100 te cubre tu ARL. ¿Tú sabías? Pues ve y dile a la gente que tú quieres. El Banco Central hace política monetaria.
Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Yo hablaba aquí de la majestad y la grandeza que tiene la presidencia de la República. Critiqué el día pasado que el presidente recibiera en su despacho al tigrismo de la calle, unos muchachos que, bueno, de los urbanos y gente realmente que yo no sé cuáles son los paradigmas para ofrecerle a una juventud, decía yo en esa época, en esos días, a la juventud que debe estar pensante, la juventud que estudia, la juventud que está en otra cosa y no en el baile procas o en las, diríamos, en esas expresiones callejeras, tabernarias de la música, de que la música urbana y qué sé yo, y todos estos reggaetoneros. Son realidades de la hora, pero eso no quiere. Los Beatles fueron una realidad en tiempo de los hippies, pero los Beatles se distinguieron. Su música, sus canciones perduran ahí. Y hay que ver lo que es Yesterday, o lo que es Hey Jude, o lo que es Let It Be, o Imagine, o My Sweet Lord. Eso que quedó ahí, o el tonto en las colinas de los Beatles, todo, o Yellow Submarine, o qué sé yo, Eleanor Rigby. O sea, estamos hablando de que los Beatles se distinguieron en ese ambiente de hippie, de desorden y de descomposición social que hubo en la sociedad occidental. Todo el mundo sabe, la droga, la LSD, los hippies por acá, desnudos, el amor, haciéndolo hasta en la calle. Pero no todo el mundo andaba en eso. No es verdad. Y se preservó una juventud. Las universidades norteamericanas estaban llenas de muchísimos locos ahí, pero hubo todos esos científicos de hoy, eso crecieron en esas universidades, invadidas por todo ese desorden, pero Estados Unidos no quebró. Entonces, por más que estos muchachos luzcan, entonces la majestad y la grandeza de la presidencia de la República se ve como una diversión, como un pasatiempo. Yo recuerdo en el gobierno de Hipólito Mejía el relajo, un relajo. Era la presidencia de la República, Hipólito Mejía bailando, y que la pimienta es la que pica, unos zapatos sin media, bailando en el malecón con una mujer, una cosa
Y un juego de dominó por allí y un cachondeo. Un cachondeo con cualquiera y unos insultos. Y un desastre. Eso era la presidencia en tiempo de Hipólito Mejía. Pero el presidente Medina, con toda su sobriedad, que nos dice que entonces recibe en Palacio a estos muchachos de que un tal Alofoque, yo no sé cómo que Santiago Matías. Señores, eso no es un pasatiempo, no es una diversión la presidencia de la República. Mire con lo que sale ahora ese joven. Ese joven recibido por el presidente de la República en medio de todo esto como para ganarme el populacho, ganarme ese voto popular o ganarme a la juventud del momento o toda esta locura, los reggaetoneros, los urbanos, los peloteros, qué sé yo. Eso son cosas pasajeras y eso no es la sociedad dominicana, no es verdad. El tigrismo callejero y de medios de comunicación y de medios, centros de diversión y movimientos, diríamos, artísticos de la hora, del momento, pero eso no deja nada. Miren el mensaje del joven Alofoque, un señor que le dicen Alofoque, oiga, ni siquiera el apodo encaja. Entonces le sugiere a la juventud dominicana que se larguen de este país, váyanse de aquí. Oigan el mensaje que le da ese señor, recibido por el presidente, cuando el presidente lo que debió recibir eran los líderes nacionales, allá en el Palacio Nacional, y reunirse con ellos. Miren que ustedes, señores, díganme qué consejo qué sugerencia le puede dar un elemento de esto al presidente de la República con respecto, por ejemplo, a la deuda externa. Pero usted sabe lo que es una deuda de 44 mil millones de dólares. Y el malo era Balaguer, que cuando salió en el poder en el 78, la deuda pública eran 911 millones de dólares. Realmente resulta ridículo decir eso. De los cuales el señor Balaguer recibió 250 de deuda de los gobiernos anteriores. Es decir, Balaguer en 12 años endeudó el país con alrededor de 700 millones de dólares en 12 años. Y hay que decir lo siguiente. Hizo la República de nuevo. Hizo otra República Balaguer. Con lo que hizo. Volvió al poder con una deuda de 3.200, 3.300 millones de dólares, ya triplicada esa deuda cuando él la dejó. Y aún así, entra 10 años y hace una obra infraestructural inconmensurable. Y la deuda quedó en 3.300, 3.400 millones de dólares. Leonel Fernández redujo la deuda. En el 96-2000 la redujo, es verdad. Pero en ese 2004 se duplicó la deuda en el gobierno de Hipólito Mejía en 4 años. Llegó a 7.000 y pico de millones de dólares. Que hubo que ponerle tope y desmontar préstamos y una cosa de loco. Pero en estos, diríamos, 16 años, señores, estamos hablando de 45 mil millones de dólares. Y ya eso, aquí viene un gobierno como lo que tuvimos nosotros del PRD y este país, hay que cerrarlo. Óiganme, del 2000 al 2004 fueron 2 cesaciones de pago, 2 default. Y nosotros estábamos al garete. La suerte que vino un equipo humano a trabajar al gobierno y se recuperó este país que estaba en sala de emergencia, en cuidados intensivos, expirante. Salimos de esa crisis y mire dónde anda la economía del país, gracias a Dios. Es decir, se está pagando la deuda. Pero yo creo que el presidente, en vez de recibir ese tigrismo artístico, callejero, que me importa que digan que yo le estoy llamando tigres, porque para mí son 2 tigres. Mire lo que plantea ese señor. A los jóvenes que se vayan de este país, no, mándalo a estudiar, a prepararse aquí, a ser útiles al país. No a ir al extranjero a hacer ¿qué? Obreros, o a vender droga, o a qué es lo que vamos a ir a hacer. No, invítalo a estudiar a los jóvenes aquí.
No váyanse del país, lárguense de aquí, que aquí no se puede vivir. Eso es lo que dice el Señor. Oigan, el Señor que recibió el presidente con la majestad y la grandeza. No, presidente, usted lo que tiene que recibir allá es a gente, jóvenes de utilidad al país. O a los políticos que están aspirando a gobernar este país, decirles, señores, miren, esto es serio. Para que sepan que aquí hay que mantener un ritmo de crecimiento económico, hay que mantener un ritmo de cuidar la macroeconomía, esas condiciones económicas son fundamentales, porque si no el país perecería. Y reunirse con esa gente, no solamente con los empresarios que le hacen coro a él, sino con los núcleos empresariales y con las iglesias, si es posible, porque esos son orientadores espirituales también. Los políticos de oposición y de su partido, señores, y vamos a pasarle revista. Miren, esta es la situación del país, para que después mañana no aleguen. Esto hay que darle seguimiento y hay que darle continuidad a las buenas políticas. No, a recibir a un tal Alofoque, decía yo, miren el mensaje que le deja a los jóvenes. Entonces, lamentablemente, así es que hemos venido caminando y yo no creo que con ese proceder vamos a llegar lejos. Por lo menos no es verdad que vamos a llegar lejos. Muy malas advertencias, esa es la verdad. Esa deuda, repito, es una deuda de, ¿cuánto fue que vi? Casi 45 mil millones de dólares. Aquí por menos de eso, tuvieron que, por menos no. Yo creo que el país cuando eró debía como 10 millones de dólares y las aduanas las intervinieron. Desde luego, el presupuesto nacional era 10 millones de dólares, quizás, ese era el presupuesto de la República. Pero lo que quiero decir es que hay cosas, problemas nacionales que nosotros tenemos que atenderlo como nación. No como partidos políticos. Repito, aquí vienen gobiernos del PRD que fueron gobiernos muy irresponsables. Endeudaron el país y dejaron políticas públicas que fueron dinamiteras. Y entonces el país terminó en cesaciones de pago, devaluación monetaria, inflación extraordinaria y verdaderos parias en el mundo. Eso éramos la República Dominicana. Nadie, ¿quién le fiaba un plátano a la República Dominicana? La PL 480 norteamericana, que fiaba en comida 40 años. La PL 480. Era lo único que teníamos que nos facilitaba crédito. La PL 480. Bueno, señores, hay que cambiar. Los pronósticos, que yo diría que más que pronósticos son diagnósticos de la Universidad de Colorado, de Estados Unidos, dice que habrá lluvia en el Caribe, 55 días de tormentas tropicales y 20 días de huracanes, así como 5 días de huracanes de magnitud mayor. Eso nos anuncia que lo que resta de la temporada ciclónica en el país puede llover bastante, puede haber muchos daños, beneficios y daños, porque las lluvias pagan sus daños. Pero uno sabe la violencia que tienen estos fenómenos, los daños que le hace a la agricultura, a la infraestructura vial principalmente, portuaria, aeroportuaria, a las redes eléctricas, antenas, comunicaciones, etcétera, etcétera. Entonces esas cosas uno sabe que hay que tener todas las previsiones, pero por lo menos nos agrada que habrá lluvia, digo yo, porque cuando se anuncien 55 tormentas, óiganme, tropicales y 20 días de huracanes, así como 5 días de huracanes de magnitud mayor, si llueve va a llover de verdad y se van a llenar la presa y se va a mojar el suelo dominicano. Esa es la pura verdad. Bueno, el PRM, que es un partido que está en convención para el 6 de octubre, en primaria cerrada, se ha señalado que las elecciones, aunque el señor Luis Abinader ha dicho, mire, aquí no
que no se hable de reforma ahora. Refiriéndose a esa, diríamos, mala opinión que dio uno de sus líderes, el señor Mejía, y por parte del PRCC, el señor Quique Antún, que salieron con realmente una propuesta peregrina, una propuesta misteriosa, vamos a llamarle así también, porque en un momento que nadie esperaba aquello, salieron esta gente con una cosa realmente esperpéntica, de que, bueno, vamos a reformar la Constitución, hay que reformarla porque hay que unir las elecciones y eso le conviene al PRM, porque es mucho dinero. Decíamos nosotros, ¿y por qué no previeron que las primarias abiertas eran mucho dinero también? Y sin embargo la aprobaron, si era por dinero, lo que implica que no era dinero. El dinero que había ahí sí podía ser un dinero transaccional, un dinero de transacción dineraria que hubiera ahí, repito, para que se hiciera ese planteamiento tan misterioso, como se puede decir ya, cuando todo estaba finiquitado, ya la fiesta había pasado. La fiesta había pasado y aparece esto, como quien dice, ya cuando la gente está durmiendo, se aparece ya una segunda orquesta a tocar más baile. Y esas cosas uno sabe que todo el interés que había. Se ha señalado que esas elecciones municipales pueden ser una especie de referente para que el PRM mida su potencialidad de triunfo o de derrota en mayo. Pero yo le voy a decir lo siguiente. Las mismas primarias de octubre, adelantadas a las municipales de febrero, son plebiscitarias, partiendo de que el PLD vaya unido y que haga una convención sana, limpia, transparente, sin esos abusos de poder, ni de poder económico, ni que se quieran imponer acciones de amaño y de apaño en la convención y que todo surja en un ambiente festivo, democráticamente hablando. Y que el PLD invite y el pueblo PLDista y no PLDista, pero que quiere participar en esa fiesta, vaya a votar. Ustedes se imaginan que de ese padrón universal, visto la cosa así, tal vez, diríamos, pecando yo de ingenuo, pensando que esas cosas pueden pasar así, pero supongamos que pasen así, que haya cierta luz que ilumine, qué sé yo, la mente de esos contrincantes. Y ustedes se imaginan que a esa primaria del PLD asistan 3 millones de votantes y voten 3 millones de dominicanos adultos de ese padrón de 7 millones. Prácticamente no hay que ir a elecciones. Es decir, no hay que adelantar la primaria, no hay que decir que la municipal hay que adelantar, que hay que reformar la Constitución para habilitar al presidente, y porque esas primarias, o mejor dicho, esas elecciones municipales son muy costosas. Es que, o que nos van a cantar bingo allá, no es que se lo van a cantar en octubre. Porque el PRM con un padrón cerrado irán 300,000 o 400,000 a votar. Señor, y si votan 400,000, que los votos los van a contar ahora, lo va a contar la Junta, no son porcentajes, como nos tenía acostumbrado el PRD, a darnos porcentajes. Y el propio PLD también, los partidos aquí lo que hacen es dar porcentajes, para no decir los números reales. O las cantidades reales, te dan por ciento. Fulano sacó el 60%, pero el 60% ¿de qué? ¿De cuántos? Pero si al PLD van 3 millones de gente y votan, y en el PRM votan 400,000, ¿qué se va a pensar de eso? Hay que esperar las municipales. Entonces habría que eliminar la primaria también, porque son, diríamos, son como una especie de tráiler.
es un tráiler de cine, como se dice, un pedazo, no un pedazo, sino un fragmento de la película. Entonces te dan ese avance y ya ese avance más o menos te indica a ti cómo es la película. Esas primarias abiertas para el PLD, partiendo de lo que yo he señalado, diríamos pecando de ingenuo, pero que pasaran las cosas así. Si van 3 millones de dominicanos y votan en esa convención, ya el ganador de esa convención es prácticamente el presidente de la República y es el partido que va a dominar el escenario político electoral de la República. ¿O no es así? Señores, gracias por preferirnos. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde y comenzando la noche.